Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando, llevamos ya unos cuantos programas dedicados a la explicación de los puntos referentes al sacramento de la unción de los enfermos. Y hoy en concreto vamos a explicar el punto 1519. Es un punto que habla de la celebración de este sacramento. Lo voy a leer y pasamos luego a explicarlo. La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la Iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos. Oran por los enfermos en la fe de la Iglesia. Es la epíclesis propia de este sacramento. Luego, ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Estas acciones litúrgicas indican la gracia que este sacramento confiere a los enfermos. Bueno, pues vamos un poco a explicarlo con detenimiento. Como veis, aquí se habla de dos signos principales: la imposición de las manos y después la unción con el óleo de los enfermos. Bueno, pues vamos a ver un poco el ritual, cómo lo realiza. Terminada la liturgia de la palabra, que decíamos en los días anteriores, que de no ser que este sacramento sea realizado en una circunstancia de gravedad y de urgencia que pueda justificar el que se suprima en la liturgia de la palabra, lo normal es que este sacramento sea realizado con una liturgia de la palabra que introduce propiamente la realización del sacramento, lo introduce, lo ilumina, nos da ese sentido, el sentido con el que el Señor se hace presente en medio de la realidad de la enfermedad del hombre, ¿no? Por lo tanto, la palabra de Dios es parte integrante también de la celebración litúrgica, es parte integrante, pero es cierto que en un caso de urgencia podría ser reducido a la mínima expresión con algún versículo o incluso suprimido, pero bueno, lo lógico sería suprimirlo en caso de urgencia, reducirlo a alguna invocación, a alguna cita bíblica. Bien, se hace la liturgia de la palabra, el sacerdote también dirige unas palabras, una breve homilía, si se da el caso, si hay tal posibilidad, y después de ello, la liturgia del sacramento hace lo que se llama una letanía, que la voy a leer. Con humildad y confianza, invoquemos al Señor en favor de, si es un solo enfermo, se dice el nombre del enfermo, y si no, en favor de nuestros hermanos en plural. Con humildad y confianza se hace esta oración. Y vienen las siguientes oraciones. Dígnate visitarlo con tu misericordia y confortarlo con la santa unción. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Líbralo, Señor, de todo mal. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Alivia el dolor de los enfermos de esta casa. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Asiste a los que se dedican al cuidado de los enfermos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Libra a este enfermo del pecado y de toda tentación. Te rogamos, óyenos. Da salud y vida a quien en tu nombre vamos a imponer las manos. Como veis, se trata de unas letanías, de unas peticiones que preceden a la imposición de las manos. Ahora explicamos el rito de la imposición de las manos, pero fijaros, qué cosas son las que se piden en esta letanía, ¿no? Primero, ser conscientes de que el sacramento de la unción, como todo sacramento, es una visita de misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros y viene a vernos. Por eso dice aquí, dígnate visitarlo con tu misericordia y confortarlo con tu santa unción. Nos acordamos que una de las obras de misericordia corporales es visitar a los enfermos, ¿no? Eso es una de las obras de misericordia corporales. Bueno,
¿Por qué es una obra de misericordia corporal visitar a los enfermos? Porque en el fondo es prolongar el estilo de Jesucristo, que Él tuvo misericordia de nosotros, especialmente visitando a los enfermos, acercándose a ellos, haciendo de ellos sus favoritos. Por eso nosotros le llamamos obra de misericordia a visitar a los enfermos, porque es prolongar lo que Jesús hizo entre nosotros. Y lo que Jesús hizo cuando estuvo físicamente presente, ¿no? Pues en Tierra Santa, ahora se prolonga sacramentalmente. Y la celebración del sacramento de la unción de los enfermos, la distribución también de la comunión a los enfermos en sus casas, es una visita de misericordia. Eso lo saben muy bien los oyentes, los enfermos, los que están en sus casas, aquellos a los que se les lleva la comunión a sus hogares, y tenemos que, lo digo especialmente por los enfermos que igual pues no han tenido la confianza suficiente, o pues de que están en casa sin poder salir, igual no se han atrevido nunca pues a comunicar en la parroquia su situación. Igual no ha habido nadie que les haya indicado pues el decir, oye, podéis pasar una comunicación en la parroquia de que estás en casa, enfermo, de que ya no puedes salir, que te gustaría recibir la Sagrada Comunión, te gustaría poder confesarte o recibir la Santa Unción. Y bueno, igual puede haber muchos oyentes que en este momento escuchan esto y no se han atrevido, porque les parece que van a molestar, porque les parece que no sé qué. Bueno, yo diría, fuera esos respetos humanos, y dejémosle a Jesús que nos visite. Jesús quiere visitarnos, ¿no? Quiere tener misericordia y quiere entrar en nuestra casa. Igual que le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate que quiero hoy hospedarme en tu casa. También quiere entrar en la tuya. Y por eso aprovecho este momento para decirle, habrá muchos enfermos que estén escuchando esto, que ya reciben esa visita de Jesús en su casa, ¿no? Pero habrá otros que no. Entonces déjale a Jesús que vaya a visitarte. También Jesús, como hizo con Zaqueo, se autoinvita, porque, vamos, lo que pasa es que es verdad que es un autoinvitarse el de Jesús, que no lo hizo en contra de la voluntad de Zaqueo, ¿no? Cuando le dijo, oye, bájate que quiero hospedarme en tu casa. Hombre, es verdad que Jesús se autoinvitó, pero hombre, Jesús se autoinvitó porque sabía que Zaqueo en el fondo lo estaba deseando, solo que no se atrevía a pedirlo. Pues por vergüenza, por respeto humano, porque no se consideraba digno, por yo que sé qué, ¿no? Pues Jesús se autoinvita con ese sentido de querer suscitar en nosotros pues también el deseo de recibirle. Dígnate, por ejemplo, por eso, ¿no? Se ha dicho aquí, dígnate visitarlo con tu misericordia y confortarlo con la santa unción. Sí, Señor, este sacramento es un sacramento en el que nos visita la misericordia de Dios. Y luego otras invocaciones, también quiero haceros notar en esta letanía que otras invocaciones suenan como al Padre Nuestro desglosado. Fijaros que en el Padre Nuestro decimos eso de no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, ¿no? Bueno, pues aquí se dice, líbralo, Señor, de todo mal. Libra a este enfermo de toda tentación. Bueno, pues como veis, es una especie de... Por eso la Iglesia toma del Padre Nuestro, es la oración madre. Es la oración madre de la cual nosotros pues aprendemos a orar. Y la desglosa, líbralo de todo mal. Libra a este enfermo de pecado y de toda tentación. Alivia al enfermo de su dolor. Jesús dijo, no, pedid y se os dará. Y es lógico pues que quien esté padeciendo el dolor pida su alivio, y es totalmente lícito, porque ¿qué va a pedir quien está bajo ese momento de prueba? Pues los mendigos piden, y nosotros somos mendigos de la gracia. Y luego fijaros lo que se dice, asiste a los que se dedican al cuidado de los enfermos. Pedimos a Dios por los que cuidan de los enfermos. Es una gracia de Dios también especial, ¿no?, la que el Señor derrama sobre los que tienen que cuidar a los enfermos. También hay que confiar en que si el Señor, en un momento determinado, ¿no?, pues a uno
a uno le pide que tenga que cambiar sus planes de vida para cuidar a un enfermo en casa. Que eso suele ocurrir, ¿no? Que hay personas pues que se dan cuenta de que para poder cuidar bien a su madre, a su esposo, a lo que fuere, o a su esposa, o a su hijo, pues cambian los planes de su vida, ¿no? O reorganizan, reordenan su vida, ¿no? Dios les asiste con su gracia, Dios les da una gracia especial. Se dice que existe la gracia de estado, ¿no? Hombre, cuidar a un enfermo no es que sea estrictamente un estado de vida, pero un poco sí que lo es. Un poco sí que lo es, porque supone hacer girar nuestra vida, ¿no? Dar una prioridad en la que uno sabe que perfectamente, no puede ausentarse de casa, que sin ton ni son, tiene que organizar sus entradas, sus salidas, su momento, su levantarse, su acostarse. Sí que existe un cierto estado de vida propio de aquel quien entrega su vida a cuidar a un enfermo. Y el Señor le da su gracia de estado. Por eso creo que hay que confiar en que cuando el Señor nos pide una entrega concreta, cuando Dios nos pide, entre comillas, el sacrificio de una entrega, con toda seguridad tenemos que confiar en que nunca el Señor pide algo sin haber dado la gracia para ello. Es mucho más lo que recibimos que lo que damos. Si eso lo suelen decir los misioneros cuando van a misiones, que no tendremos que decir, pues nosotros cuando cuidamos a un enfermo, es mucho más lo que he recibido que lo que he dado. A veces se habla en unos términos que cuando alguien está cuidando a un enfermo, dijo, pues bueno, allí enterré yo unos años de mi vida, enterré unos años de mi vida porque estuve cuidando a mi madre hasta no sé qué edad, y bueno, allí estuve unos años sin poder salir a ningún sitio y sin no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues si alguno dice esa palabra, o piensa de esa manera, o razona de esa manera, le falta fe. Le falta fe. No se da cuenta de que él ha recibido mucho más de lo que ha dado. Y el Señor te ha dado la gracia, bueno, pues porque mientras que has estado cuidando a tu madre, a tu padre, que te quede claro que primero, que el Señor te ha preservado de muchos males en esa entrega generosa. Primero, te ha preservado de muchos males. Segundo, te ha hecho valorar la vida pues de otra forma, ¿no? Con una sensibilidad en la que uno va distinguiendo en esta vida cuáles son los valores perennes, bueno, de las cosas totalmente pasajeras, ¿no? Te ha hecho ser sensible, te ha ayudado a rezar, te ha ayudado también a ser testigo de cómo alguien entrega su vida a Dios, te está recordando cuál es tu destino, te está impidiendo, te está ayudando a no engañarte sobre lo que es la vida. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, por lo tanto, es verdad que la Iglesia reza por los que cuidan a los enfermos, y además lo hace precisamente el día en que va a dar la unción de los enfermos. Está rezando por los que cuidan de ese enfermo. Pero es que también es importante que no únicamente la Iglesia se rece por ellos, ¿no? Sino que los que cuidan a los enfermos hagan ese acto de fe, que confíen en ese camino concreto de Dios que les ha puesto pues en la situación de dedicar su vida o reordenar su vida para poder cuidar a un enfermo. Hay un regalo de gracia, se tienen que sentir regalados por Dios. Es un lujo el poder cuidar a mi hermano, a mi madre, a quien fuera. No es un lujo, es un don de Dios. Bueno, pues hechas estas invocaciones, en las que es una letanía, como digo, no es una letanía que precede a la imposición de las manos, alivia el dolor, asiste a las que se dedican a su cuidado, da vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos. Finalmente, la última invocación, la última letanía es esta: da vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos. Fijaros cómo se subraya lo de en tu nombre. Me imagino que a muchos oyentes les habrá sonado esta expresión, en tu nombre, porque es que en el programa anterior hacíamos un repaso de qué textos
qué textos suelen ser utilizados en el leccionario de la unción de los enfermos. Y recordábamos que había un pasaje de Hechos de los Apóstoles en el que Juan y Pedro entraban allí en el templo, y entonces había allí un paralítico que les pedía limosna, y Pedro y Juan decían: no tenemos oro y plata, pero te damos lo que tenemos, ¿no? En el nombre de Jesucristo, queda sano. Por eso, fijaros, dice aquí: da vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos. La Iglesia vuelve a hacer lo que los apóstoles hicieron: impone las manos en el nombre de Jesús. Ese es nuestro tesoro, esa es la limosna que damos, la gran misericordia. No tenemos oro y plata, pero en el nombre de Jesús vamos a imponer las manos. Bien, ahora explicamos el signo de la epíclesis, tenemos un momento de reflexión. Estamos explicando este punto 1519 sobre cómo se realiza la liturgia del sacramento de la unción de los enfermos. Y explicábamos que después de la liturgia de la palabra, después de la homilía del sacerdote, se hace una letanía de petición al Señor por ese enfermo, por los que los cuidan. Finalmente se dice: da vida y salud a quien en tu nombre, o a quienes en tu nombre vamos a imponer las manos. Y ahora viene el primer momento. Hay dos momentos claves, ¿no?, básicos, fundamentales en la celebración de la unción. El primero es el de la imposición de las manos, y el segundo, la unción con el óleo de los enfermos. Bueno, pues el sacerdote en silencio, este momento se hace en silencio en la liturgia, impone las manos sobre la cabeza del enfermo. Fijaros, en primer lugar, que en todos los sacramentos existe este momento que se llama epíclesis. De una manera o de otra, en todos los sacramentos existe. En algunos es muy fácil verlo, por ejemplo, en la confirmación, pues existe la mismísima estructura que la unción de los enfermos. El obispo impone las manos, con las manos extendidas, sobre los confirmandos, y luego los va a ir con el crisma crismando uno por uno. Bueno, básicamente es lo mismo que la unción de los enfermos. Se le impone las manos sobre la cabeza y después con el óleo de los enfermos le va a ungir. Y esto en todos los sacramentos. En la misma Eucaristía, fijaros bien, también en la Eucaristía existe el momento en que el sacerdote, con las manos extendidas sobre las ofrendas, invoca, hace como si fuese una especie de imposición de las manos, ¿no?, pidiendo que el don del Espíritu venga. Esto se llama la epíclesis. La palabra epíclesis es una palabra griega. Procede del griego, de un verbo epikalein, que significa invocar, o también invitar. Se invoca, se invita, para que el Espíritu Santo se haga presente. En teología, significa la invitación al Espíritu Santo para que, haciéndose presente, pues fecunde esa acción sacramental de la Iglesia. Va acompañada de la imposición de las manos, ¿no? La acción del Espíritu hace presente la obra del Hijo de Dios en toda acción litúrgica. Ese Espíritu Santo que ha sido invocado es quien garantiza la santificación, pues, de ese enfermo. Es el Espíritu Santo invocado quien da singularidad a ese sacramento. Eso es importantísimo. A veces, bueno, vamos a decir una cosa, ¿no? Y es que podríamos cometer a veces en la forma de hablar, podríamos cometer cierta impropiedad en la forma de expresarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que el sacerdote consagra. Bien, bueno, es una manera de hablar, como os podéis imaginar. El sacerdote, ministro de Cristo, invoca, o sea, él no es la causa eficiente, como se dice, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el sacerdote, él, una persona humana, la que él lleve a cabo, pues la consagración, por ejemplo, del pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor? No, el sacerdote no es la causa eficiente.
Es el instrumento del Señor por el que invoca al Espíritu Santo para que la fuerza del Espíritu Santo realice esa transformación. Ahora, sí que es verdad que el Señor quiere que sea ese instrumento por el que se realice ese milagro de transformación. Esto pertenece a todo sacramento, lo que llamamos la epíclesis, esa invocación del Espíritu Santo. Además, la invocación del Espíritu Santo, mejor dicho, la epíclesis, es doble. O mejor dicho, no es que sea doble, tiene un doble efecto. Por una parte está el efecto de que, en el caso de la Eucaristía lo vemos muy claro, de que el pan y el vino, por la fuerza del Espíritu Santo, se conviertan en el cuerpo y sangre del Señor. Pero también hay una epíclesis, esta primera se le llama epíclesis de consagración, ¿no? Cuando en la Eucaristía se dice, bendice y acepta, oh Padre, esta ofrenda haciéndola espiritual. A ti, pues, Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, que aceptes y bendigas estos dones. Se dice eso con las manos extendidas, ¿no? Pero también hay una epíclesis de comunión que está unido a la anterior, y es que además, incluso dicen los liturgos, que históricamente las dos facetas, las dos vertientes, estuvieron unidas. Una es la epíclesis de consagración y otra la epíclesis de comunión, que lo que viene a decir es que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu los que participamos de esa liturgia. Eso es lo que pide, que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu, que el Espíritu Santo nos mantenga en comunión a los que participamos de ese cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, pues incluso también los liturgos suelen decir que esta palabra de epíclesis, así que parece un poco rara, y que viene de ese verbo griego que se ha dicho de epikalein, que significa invitar, ¿no?, al Espíritu Santo para que venga, esa palabra es la que da raíz también a la palabra eclesia. O sea, la palabra eclesia, significa convocación. Y viene también de la misma palabra epíclesis, eclesia. Es decir, hemos invocado al Espíritu Santo para que haga de nosotros iglesia. El mismo Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor, ese mismo Espíritu Santo nos transforma haciéndonos cuerpo místico de Cristo. En todo sacramento, pues existe esta epíclesis, momento fuerte, momento en el que se produce esa transformación, en el caso de la Eucaristía, del pan y vino en el cuerpo y sangre del Señor, y al mismo tiempo los que la recibimos nos transformamos, ya lo éramos antes, ¿no?, pero todavía nos insertamos más en el cuerpo místico de Cristo. Somos eclesia. El Espíritu Santo ha sido invitado, ha sido convocado para que se produzca ese milagro de transformación. Por cierto que recientemente, pues en esta exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, ¿no?, el Papa echaba mano de una imagen que ya lamentó, ya la utilizó en el discurso que tuvo con los jóvenes en Colonia. Y él allí utilizó la imagen de que en la Eucaristía, en ese cambio, en esa transustanciación, ¿no?, que se produce en la consagración eucarística, se produce un milagro una transformación, una concatenación. Se comienza, ¿no?, a través de la Eucaristía, se pone en marcha un proceso de transformación del hombre, del mundo, de la sociedad, de la historia, que el Papa ponía la imagen de la fisión nuclear. La verdad es que era sorprendente ver que un Papa eche mano de esa imagen física, ¿no?, de la fisión nuclear, ¿no? ¿Qué quería decir con eso el Papa? Vamos a ver, pues la fisión nuclear es un proceso, algún físico pues lo explicaría mucho mejor que yo no soy ningún entendido en estos temas, ¿no? Pero lo que venía a decir es que es un proceso por el que el átomo se divide
generando liberando una gran energía y se subdivide en partes minúsculas, ¿no? ¿Qué quiere decir por qué utiliza el Papa esa imagen para la Eucaristía? Bueno, pues esa transformación primera del pan y el vino, el cuerpo y sangre de Jesús, genera más transformaciones, transforma el hombre viejo en hombre nuevo y transforma la dureza de corazón en un corazón misericordioso y transforma la injusticia en caridad y transforma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay como una concatenación de transformaciones. Esto también forma parte de la epíclesis. Es decir, la epíclesis es una invocación del Espíritu Santo en la Eucaristía, sí, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesús, sí, pero al mismo tiempo para que nosotros no seamos individualistas, sino que formemos todos una eclesia, una convocación, unidos en un mismo espíritu, y al mismo tiempo para que se transforme el corazón duro en un corazón semejante al cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo para que esta sociedad, todo una concatenación de transformaciones. Esta es la epíclesis. El Espíritu Santo es invocado. Bien, pues esto trasladémoslo a la unción de los enfermos, y en la unción de los enfermos pues vemos como la imposición de las manos del enfermo, del sacerdote sobre el enfermo, están pidiendo que la gracia del Espíritu Santo venga sobre él y que haya una transformación. ¿Qué transformación es esa en el enfermo? Pues claro que hay una transformación, porque la transformación en primer lugar es la petición de que el sufrimiento de ese enfermo, que en sí mismo, digamos, literalmente el sufrimiento no es más que un mal que se padece, igual que literalmente pues el pan es eso, ¿no? Trigo, punto, ¿no? Lo que literalmente solo es un mal se ha transformado también en instrumento de redención. Eso es lo primero que se está pidiendo por la fuerza del Espíritu Santo, que lo que en sí, por sí mismo, no puede salvar al hombre, no puede ser salvífico, como un sufrimiento, como un dolor va a salvar. Lo que va a hacer es hundir. Bueno, pues por la fuerza del Espíritu Santo se pide que haya un cambio, una transformación, que ese sufrimiento también sea salvífico, unido al de Jesucristo. Y también se invoca el don del Espíritu para pedir el don de la sanación. ¿Os acordáis de aquel texto de Ezequiel, invocando sobre los huesos? Invoca sobre los huesos y le pedía que lo hiciese. Invoca sobre estos huesos. ¿Podrán revivir estos huesos? Ezequiel 37. Señor, tú lo sabes. Me ordenó, conjura así a esos huesos calcinados, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor a esos huesos: yo voy a infundir espíritu para que reviváis, os injertaré tendones, os haré criar carne, tensaré sobre vosotros la piel y os infundiré espíritu para que reviváis. Pronuncié el conjuro que se me había mandado, y mientras lo pronunciaba resonó un trueno, luego hubo un terremoto y los huesos se ensamblaron hueso con hueso. Vi que habían prendido en ellos los tendones, que habían criado carne y tenían la piel tensa, pero no tenían aliento. Entonces me dijo: conjura el aliento, conjura, hijo de Adán. Pronuncié el conjuro que se me había mandado, penetró en ellos el aliento, revivieron y se pusieron en pie. Eran una muchedumbre inmensa. Este texto de Ezequiel del Antiguo Testamento pues es muy utilizado también para iluminar este momento de la unción de los enfermos, en el que se ponen las manos sobre el enfermo, igual que Ezequiel en esa visión que tuvo, se le mandaba conjurar sobre un campo que estaba lleno de huesos de difuntos, y esos huesos revivían. Bueno, esa imagen, esa visión que tuvo, nosotros litúrgicamente podemos servirnos de ella para entender cómo invocamos, cómo ponemos las manos sobre un enfermo pidiendo el don de la salud. El que le creó de la nada tiene poder para sanar su enfermedad. El autor de la vida no va a tener poder para sanar su enfermedad.
Y con esa confianza pues se hace esa imposición de las manos, epíclesis del sacramento, invocación, invitación al Espíritu Santo a que vaya allí y dé el don de la salud, a que vaya allí y transforme lo que en sí es dolor, mal, sufrimiento, lo transforme en instrumento salvífico. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el comentario del punto 1519 del Catecismo de la Iglesia Católica, punto que se refiere a la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. Decíamos que hay dos ritos fundamentales, el que se llama la epíclesis, la invocación con las manos extendidas sobre la cabeza del enfermo, se pide el don del Espíritu Santo para él, don de sanación y don de evidencia de su enfermedad, de su dolor, unido al de la pasión de Cristo, para que sea pues un sufrimiento salvífico. Bueno, eso por una parte, y ahora llega el segundo momento. El segundo momento es el de la unción con el óleo. Lo lógico es que el óleo, en circunstancias normales, pues sea un óleo que haya sido, como ya tuvimos ocasión aquí de explicar, un óleo que es bendecido en una ceremonia que se celebra precisamente pues en Semana Santa, que es la misa crismal. La misa crismal, que es presidida por el obispo, concelebrada por el presbiterio, en la cual se bendicen el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, y se consagra el crisma. Bueno, pues lo lógico es que sea el óleo de los enfermos que haya sido bendecido en la misa crismal. Si hubiese una circunstancia de urgencia en la que el sacerdote no dispone de ese óleo, él puede allí mismo bendecir un óleo. Y aquí el ritual le ofrece eso. Aceite de oliva, preferentemente, y si no hubiese, también se permite que sea otro aceite. Se pronuncia esta oración: Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo defensor sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en el cuerpo y en el alma tu divina protección, experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Bien, pues como veis, esta es la bendición que al sacerdote se le permite hacer cuando no dispone del óleo que ha sido bendecido pues en la misa crismal por el obispo. Y después con ese óleo pasa a hacer directamente la unción. En caso de que el sacerdote sí disponga, o sea, sí tenga, que es lo lógico, ¿no?, que él tenga el óleo de los enfermos, aquí se hace como una oración de acción de gracias. De acción de gracias porque en ese óleo ahí presente vemos una presencia del don del Espíritu, una presencia de la Santísima Trinidad que ha actuado, ¿no?, en esa bendición de ese óleo. Entonces se hace una acción de gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Digo, en caso de que ya el óleo pues sea el que trae el sacerdote ya bendecido por el obispo. Primero se dice: bendito sea Dios, Padre Todopoderoso, que por nosotros y por nuestra salvación enviaste tu Hijo al mundo. Bendito seas por siempre, Señor. Luego la bendición al Hijo. Bendito seas Dios, Hijo unigénito, que te has rebajado haciéndote hombre como nosotros para curar nuestras enfermedades. Bendito seas por siempre, Señor. Y luego bendecimos a Dios Espíritu Santo. Bendito seas Dios, Espíritu Santo defensor, que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo. Bendito seas por siempre, Señor. Mitiga los dolores de este Hijo tuyo, a quien ahora, llenos de fe, vamos a ungir con el óleo. Haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos. Bueno, y tomando el santo óleo, el sacerdote unge al enfermo en la frente y en las dos manos, y en las dos palmas de las manos. Recuerdo que hemos comentado también como antes de la reforma litúrgica esta unción se hacía en más partes del cuerpo.
en los dos pies también, incluso en ritos, también en celebraciones anteriores, también se hacía en los ojos, en los oídos, etcétera, remarcando con ello que todos los sentidos corporales, ¿no?, queríamos cristificarlos. Pero bien, la reforma litúrgica simplifica las cosas, porque también pues es verdad que no siempre, es decir, no forma parte de la institución de Jesucristo, o sea, de lo que Cristo instituyó, pues desarrollos posteriores que la celebración del sacramento ha tenido, y por lo tanto la Iglesia pues puede también, por esos motivos pedagógicos, simplificar aquello que no ha venido de Jesucristo, sino que el paso de los siglos se ha ido añadiendo. Bueno, entonces queda la unción en dos lugares, en la frente y en las manos. Y mientras que se hace esa unción, se dicen las siguientes palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Le ha ungido la frente. Y luego continúa mientras que le unge las manos: para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Por lo tanto, estamos, mientras que ungimos con ese óleo de los enfermos, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, primero para librarnos de los pecados. Recuerdo que este sacramento de la unción de los enfermos, cuando se administra a alguien que no ha podido confesarse previamente, también pues es un instrumento para el perdón de los pecados. Cuando uno puede confesarse, está en capacidad de hacerlo, debe de confesarse previamente antes de recibir el sacramento. Por lo tanto dice: libre de tus pecados, te conceda la salvación, te conforte en la enfermedad. Como veis, o sea, lo que se está pidiendo, tendremos ocasión de explicarlo los próximos días, es salud corporal y salud espiritual, las dos cosas. Salud corporal y espiritual. Esa ha sido pues en la segunda parte. La primera parte es la epíclesis, la imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo, y la segunda, la unción con el óleo. Bueno, y terminadas esas dos partes del sacramento, pues viene la oración final. Y la oración final, el ritual ofrece varias. Pero vamos a ver, porque también viene una oración cuando alguien está en agonía, está en peligro grave, para un anciano, etcétera. Permite elegir al sacerdote distintas situaciones en las que hace esa oración, que adapta un poco el contenido a la situación que está celebrando. Pero la oración, digamos, la genérica que se ofrece es la siguiente: te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cures el dolor de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que, restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, pues como veis, está clarísimo que este es un sacramento de sanación, que lo normal es que sea celebrado en un contexto en el que se pida fíjate que al final, después de pedir la salud, que ahuyente el sufrimiento, dice: para que, restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Como os podéis imaginar, claro, pues cuando la Iglesia celebra este sacramento, pues a un enfermo que está en la agonía, que está a punto de fallecer, pues lógicamente no se reza esta oración. Aquí la liturgia ofrece, para uno que está en agonía, otro tipo de oración distinta. Dice así: Padre misericordioso, tú que conoces hasta dónde llega la buena voluntad del hombre, tú que siempre estás dispuesto a olvidar nuestras culpas, tú que nunca niegas el perdón a los que acuden a ti, compadécete de este Hijo nuestro que se debate en agonía. Te pedimos que, ungido con el óleo santo y ayudado por la oración de nuestra fe, se vea aliviado en su cuerpo y en su alma, obtenga el perdón de sus pecados y sienta la fortaleza de tu amor. Bueno, pues lógicamente hay algo, pues muy, es verdad que el Señor puede hacer un milagro, ¿no? Pues muy llamativo, ya una persona que está en agonía a punto de fallecer, pues puede sanarla, pero también hay que
también hay que tener una aceptación de los hechos, ¿no? Desde qué situación concreta una persona está pidiendo la unción de los enfermos. Y si está en agonía, pues lo lógico es que la Iglesia, en ese momento, en su oración, sobre todo, pida que esa persona sea confortada en la fortaleza de la esperanza, y que sepa que ese tránsito que está viviendo, ese tránsito a la casa del Padre, lo viva en esperanza. Y es el don principal que se pide, en ese caso, en la unción de los enfermos. O sea que en la oración conclusiva de la liturgia del sacramento también hay una capacidad de adaptarse a una situación u a otra. Bien, y lo dejamos aquí. Únicamente pues queda por explicar, pues sencillamente, que hay una bendición final, la bendición final con una triple invocación. Jesucristo el Señor esté siempre a tu lado para defenderte. Amén. Que Él vaya delante de ti para guiarte y vaya tras de ti para guardarte. Amén. Que Él vele por ti, te sostenga y te bendiga. Amén. Y le da la bendición a los enfermos. Bueno, yo quisiera que esta explicación que hemos hecho del ritual sirva para que muchos enfermos que puedan estar escuchando, o ancianos que puedan estar escuchando este programa, se animen también a su recepción, descubran que hay un tesoro muy grande en este sacramento y que hayan sentido también pues una invitación a recibirlo. Me despido, porque ya tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.